contexto que ya tenemos, pues el contexto nos habla acerca de un temor al cambio de milenio y se asocia, en el caso de la religión, con las profecías en las que se dice pues que Cristo viene. Bueno, no es tanto una profecía, sino más bien es como la esperanza de que Cristo viene, pero se asocia al escrito de Juan, el evangelista, denominado Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, en el año 1000, 10.000, perdón, no, perdón, en el año 1000, o sea, retrocediendo 1000 años de nuestra época, resulta que sucedió lo mismo. La gente comenzó a ser bombardeada con información que hacía referencia a que Cristo iba a venir. Entonces, es importante que lo reconozcamos en este momento porque eso es como la motivación que van a tener los artesanos para un cambio en cuanto a las temáticas que relatada demográficamente en esculturas o en pinturas. Hasta ahorita, ¿recuerdan ustedes que les haya mostrado algo donde apareciera el fin del mundo, el diablo? Bueno, solo la lámina que les mostré donde diferenciábamos ángeles buenos y ángeles malos, y de hecho esa lámina corresponde a la época milenarista. Pero recuerdan ustedes que yo les haya mencionado al diablo, a Satanás, Belcebú, o como quieran que se le denomine. Yo no. No recuerdo, Lick. Creo que no. Exacto, simplemente porque no aparece, no está. Entonces uno dice a este punto, pero ¿cómo es que no está? Si es algo que está presente. Y uno dice, es que ahí en la Biblia está. Y entonces yo le diría, bueno, vayan a revisar la Biblia y díganme si de verdad está ahí, tal cual como nos lo han contado. Está escrito, pero está escrito de maneras diferentes. Entonces, en este momento, entre el año 900 y el año 1000, sucede que estamos hablando del siglo X. El año 900 es el siglo X. Y en Europa, pues se cataloga este momento como un periodo de oscuridad y digamos, de culminación de una época de temores. O sea, desde antes ya se comenzaban a hablar, digamos, siglo IX, y todavía se va a mantener durante el siglo XI, pero el siglo X es donde más se concentra esa idea de que pues la gente tiene temor, porque le están diciendo que van a ser castigados por no seguir las normas que el cristianismo determina como las reglas que Dios, Hijo, Jesús, dejó, porque Él va a venir y va a pedirles cuenta. O sea, eso es como lo que se les dice. A todo eso se le llama como terrores del año 1000, el que les hablaba y que les decía, pregúntenle a sus familiares. Esos serían los terrores del año 2000, ¿sabes? Y se va a repetir seguramente cuando nos acerquemos al año 3000. Bueno, no nosotros, pero aquellos que tengan su existencia en aquel momento, pues seguramente va a aparecer de nuevo, si es que no hay un cambio significativo en la religión en estos 1000 años que restan. Pero pues fue una época de manera pues así como muy importante, porque ayudó a que la iconografía del momento fuera más enriquecida con otros elementos que antes no veíamos. Entonces, ¿qué sucede acá? Desde la iglesia, estamos hablando acá de la iglesia católica, se promueve una visión apocalíptica y catastrófica del mundo. O sea, todo está mal y aquí va a venir Jesús y va a darle vuelta a todo, así como hizo con el templo. Va a destruirlo todo. ¿Por qué? Dice, porque se asociaban a los pecados de la gente, las cosas que la gente no estaba haciendo bien, con los desastres que sucedían. Uno de esos desastres fue la peste negra o la peste bubónica, una enfermedad muy contagiosa transmitida por roedores que infectó pues a una cantidad bien grande de personas, y eran una mortandad gigantesca la que se dio. Europa pues eh, perdió, se dice que millones de personas en este momento, producto de la peste. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Decía, miren, eso es por culpa de sus pecados. Están muriendo porque ustedes no son fieles con Jesús. Entonces decían, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces decían, bueno, pero para detenerlos, digamos, como para atajarlo,
hagan ayuno, me decían, tienen que ayunar, hagan oraciones, hagan la paz entre hermanos, pídanse perdón, que los reyes dejen de luchar entre ellos, hay que hacer peregrinaciones hacia lugares santos. Pero junto con eso también les decían, nosotros podemos ayudarles, especialmente a la nobleza, les decían eso, pero lo hicieron en todo nivel. Nosotros podemos ayudarles para que ustedes pues no tengan preocupación cuando Cristo venga. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vendan lo que tienen y entréguenos a nosotros. Y nosotros vamos a generar una prueba de que ustedes han sido fieles y han sido dadivosos, caricativos con la gente. Entonces les extendían títulos en donde se decía ahí que habían colaborado con la iglesia y por lo tanto pues no les tenía que pasar nada. Y lo hicieron a todo nivel, como les decía, tanto con campesinos como con gente de la nobleza. Y mucha gente perdió o dio todo lo que tenía para esto, o dio buena parte de lo que tenía en sus haberes para tratar de garantizarse la salvación, ese pedacito de cielo. Entonces, vean que la iglesia ahora está viendo como negocio el asunto. Está aprovechándose de esos temores que sucedieron en este momento. La gente pues trataba la manera de hacer penitencia, eh, y bueno, la iglesia promovía la penitencia, pero junto con eso el aporte de las ofrendas, decían. Hay una palabra que ocupan que es la de limosnas, pero las limosnas es aplicable cuando hablamos de las órdenes monásticas que son mendicantes, o sea, los que viven como mendigos. Esos son los que piden limosnas. Para el resto es la idea, pues, más bien de dar ofrendas. Entonces, eso era lo que sucedía para esta época. Ahora voy a retroceder acá y vamos a hablar justamente de donde estábamos. Caso lo que lo del milenarismo lo iba a tratar después, inicialmente, pero dada la actividad que les dejé, cambié el orden. ¿Cómo está la situación de la religión y la política? Pues les decía, hay problemas. La iglesia no está funcionando como se supone que Cristo decía que iba a funcionar y se están aprovechando del temor que la gente tiene para hacerse de sus bienes. Bueno, ustedes saben, habrán visto, en la actualidad todavía sucede lo mismo. Les dicen, a la gente le hacen ver que si no entrega dinero a la iglesia, pues entonces Dios no se va a acordar de ellos. Y de esa manera, ahí van los miles hacia las arcas de las iglesias, no digo de una, de las, porque son muchas las que lo hacen. En este momento sí solamente es una, es la católica. Entonces, hay dos problemas importantes que se detectan en este momento, en el periodo del románico. Lo primero es lo que se denomina la investidura laica. Básicamente es una lucha de intereses entre los líderes del Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano, por cierto, es lo que quedaba después del Imperio Carolingio. Estos habían hecho un trato con el Papa. Pero resulta que los emperadores y los reyes, digamos los nobles de segundo nivel, pues comenzaron a tener problemas con la iglesia porque querían que la iglesia hiciera lo que ellos decían. Y antes la iglesia había logrado que fuera al revés, que los nobles hicieran lo que ellos decían, porque ellos les colocaban la corona sobre la cabeza. Ellos validaban frente al pueblo que eran los que Dios quería que estuvieran ahí. Pero resulta que cuando ellos tuvieron ya el tanto poder, dijeron, bueno, pues, ¿por qué me tienen que decir a mí ellos? Yo les tengo que decir a ellos quién va a ser el obispo, quién tiene que ser el siguiente papa, por ejemplo. Y entonces vino básicamente una lucha de intereses grandes. A eso se le llama la crisis de la investidura laica. Ese es uno de los primeros problemas de este momento. Otra, bueno, son tres acá, se le decía dos. La simonía. ¿Recuerdan de un pasaje de la Biblia? Bueno, aquí está Hechos de los Apóstoles, eh, en el que un personaje le dice a Pedro que ¿por qué no le vende? O sea, él le puede pagar para que le dé la habilidad de poder sanar, como si fuese que le puede vender a alguien. ¿Crees que me vendes un poco de esa magia que haces aquí con la gente? Porque yo lo quiero hacer también.
Se denomina Simón el Mago, ese personaje. Y entonces resulta que la, la nobleza comenzó con la idea de comprar esa gracia, de comprar el título de obispo, ya de manera así, como decimos, descarada, o sea, de decirle, mira, yo aquí tengo tantos miles y quiero que mi hijo sea el obispo de tal lugar. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchos en la iglesia accedieron a ese trato. Otros no lo hicieron, otros valoraron políticamente la situación, no tanto teológicamente, o sea, no tanto porque Dios me va a castigar, no, políticamente, o sea, qué es lo que es mejor que suceda en esa situación. Entonces, a eso se le llama simonía, la compra o venta de de las habilidades o de todo lo que investiga, pues, alrededor de la figura de un obispo, de un papa o de un sacerdote también. Otro de los aspectos es la llamada clerogamia. Y esta es que, bueno, especialmente en la región de Lombardía, eso es el norte de Italia, los sacerdotes, obispos, que son los clérigos, sacerdotes, obispos y aún el papa, eh, tenían esposas e hijos. Muchos ya trataban de mantener una vida separada. Los monjes, por ejemplo, ellos vivían en los monasterios y no se relacionaban con el pueblo, sino que eran solo ellos en actitud de oración y de una actitud piadosa hacia el pueblo. Pero resulta que muchos tenían esposas e hijos. ¿Y qué sucedía? Que si uno de los hijos del obispo, por ejemplo, decía, yo ya no quiero ser sacerdote, eso no me gusta, yo quiero que me nombren conde en algún lugar, entonces en la iglesia pues perdía títulos y perdía tierras. ¿Por qué? Porque esta persona que ya no quería ser sacerdote o obispo se llevaba prácticamente los intereses económicos de la iglesia, o sea, no, se llevaba prácticamente todo lo que había ahí y dejaba pobre digamos, la institución religiosa en el lugar. Entonces, la iglesia comenzó a tener como, digamos, pérdidas económicas por la gente que se iba. Eh, por eso dice acá, les transmitían sus diócesis a sus hijos y nietos. Eso era otro problema también, porque si no estaban haciendo las cosas bien, la iglesia no los podía quitar. Digamos, alguien no quiere irse, no, estos se quieren quedar, pero están haciendo las cosas mal. No están siendo piadosos, no están enseñando doctrina. La gente prácticamente se pierde en sus borracheras en cualquier lugar y ellos no están haciendo su trabajo como sacerdotes. Entonces, lo quiero quitar, decía, digamos, la autoridad del Papa. ¿Y qué resultaba? Pues no se dejaban. Ellos querían mantenerse siendo los que gobernaban esa zona. Entonces, a eso se le llama la clerogamia. También es otro conflicto dentro de la iglesia. Entonces, vean que es un periodo de crisis religioso. No solamente es el milenarismo, el miedo de que las cosas van a terminarse y tengo que ver cómo estoy a nivel de mi integridad espiritual, sino también los problemas administrativos que la iglesia tenía. Eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Sin embargo, aparte de eso sucede otro problema. Entra sobre la mesa otro conflicto. Y ese conflicto es que en las regiones donde el cristianismo se originó, en la región de Palestina, y los primeros pueblos cristianos principalmente, donde habían tesoros que se consideraban las llamadas reliquias, estaban bajo dominio de no católicos ahora, musulmanes o árabes que se mantenían politeístas. Entonces, a través del papado se constituye ejércitos y esos ejércitos son militares, perdón, son religiosos y militares. Y ellos realizan las denominadas cruzadas. A eso se les inviste con el título de caballeros. Son religiosos, pero se les arma lo suficiente para que vayan hacia estos lugares, por ejemplo, la región de Bizancio, la región de dominio islámico, para recuperar territorios. Lo más famoso, que de hecho son los que aparecen con esa cruz roja sobre sus emblemas, son los que se llaman los templarios. No sé si han escuchado de ellos. ¿Quién ha escuchado de ellos? ¿Alguien que me quisiera ayudar? ¿Quién ha escuchado de los templarios?
Sí tengo Román y luego tengo Irene. Yo he escuchado de ellos básicamente en las películas, algunas que estaban ambientadas en esa época, que eran caballeros que peleaban en el nombre de la iglesia, ya sea para, no recuerdo muy bien, pero en las películas mencionan que brujas mataban, cosas así, pero no sé muy bien. Pero es la idea, está bien ahí. Aunque la cacería de brujas fue un poquito más adelante, pero sí, prácticamente todos aquellos que pensaban diferente al cristianismo pasaban por las armas. Bien, Irene. No, Lo que yo he escuchado de los caballeros templarios es de que, bueno, son caballeros que luchaban en nombre de la iglesia, pero al inicio no sé, como estaban equipados con lo que podían, al inicio no tenían su uniforme tan distinguido y se les caracterizaba por eso hecho de que iban a estos lugares donde se originó para recuperar territorio, si no me recuerdo también reliquias, pero la cuestión es de que, ¿cómo que se llama? También hacía como masacres con los musulmanes, si no me recuerdo. muy bien, sí, pero lo consideraban enemigos y pues por lo tanto, ¿cómo es la palabra que utilizan? Eran, hay una palabra, ya no me acuerdo cuál es la palabra, en lo que Alexis Antonio dice, me acuerdo cuál es la palabra que utilizaban para ello. Yo recuerdo más o menos que creo que ellos habían sido perseguidos, no me acuerdo cuándo se decidió, pero creo que habían sido acusados de blasfemia, creo, herejía, sodomía y no me acuerdo qué otras cosas más. No sé si me Los cruzados. equivoco. Ajá, los Ujú. templarios cuando fueron perseguidos después. Sí, sí, muy bien, gracias. No sé si alguien más quiere aportar sobre los templarios o los cruzados en general, se me ha oído hablar de las cruzadas. Naomi dice, yo lo que recuerdo es que el viernes 13 se consideró de mala suerte porque esa fue la fecha en que un papa mandó a matar a todos los caballeros templarios, según leyendas. Sí, pues efectivamente, si un viernes 13 en octubre, si mal no recuerdo, los mandaron a matar a los que quedaban, porque estamos hablando de un par de siglos después de ese momento, que es cuando se constituye el ejército. Eh, y fue porque se habían vuelto muy poderosos. Entonces, eso es lo que da pie alrededor de especialmente de los templarios, del ejército de los templarios, da pie a muchas leyendas, y pues así lo dice Nomi, leyendas. Esas leyendas hablan acerca de que ellos, cuando fueron allá al oriente, al Medio Oriente, a esas tierras que eran las tierras santas, encontraron tesoros, y parte de esos tesoros pues lo volvieron ricos a ellos, perdón, y aparte de ricos, peligrosos para la iglesia, porque una de las cosas que se supone descubrieron a nivel de leyenda, esto no tiene nada que ver con tradición cristiana, lo que la leyenda es que Jesús pues no murió. Otra es que Jesús tuvo hijos. De ahí viene la idea, la leyenda del sangrial, que otra vez vuelve a aparecer, eh, referida a la tradición merovingia, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Los merovingios que decían que eran descendientes de la línea de sangre de Jesús y María Magdalena. Pues esas leyendas pueden aparecer también por este momento. Y se dice que el sangrial que realmente encontraron ellos era la verdad acerca de Jesús y su descendencia. Pero la leyenda dice que el santo grial era una copa. Entonces, que tenían la copa y bueno, todo lo alrededor de eso. También el arca de la alianza, la lanza de Longinos, eh, la corona con la que le pusieron a Cristo sobre la cabeza, los clavos, un trozo de la cruz, por ejemplo. Todo eso se vuelven tesoros que eran importantes recuperarlos y traerlos de nuevo hacia la región en la que ahora el cristianismo católico pues era el que gobernaba. Entonces, hay varios ejércitos de estos, varios de los que se constituyeron, pero sí, el más famoso es el de los caballeros del Templo de Salomón, que son los que se denominan como templarios. Ellos se volvieron muy poderosos, les repito, y de hecho los bancos o la idea de la banca, eso de prestarle a la nobleza dinero, nace con ellos. Entonces ellos son los primeros en generar esta idea de que yo les doy dinero a un noble y el noble me tiene que devolver
el dinero que le presté más una cantidad adicional. Pues, y por eso es que se volvieron luego muy peligrosos. Pues vino un rey francés y los mandó a matar a todos. Eso es lo que se hizo el viernes 13. Bien, ¿algo más sobre esto? No, pues ya tenemos aquí todo el contexto. Crisis en la iglesia porque muchos de los líderes están desviados, o sea, no están haciendo las cosas como se deben hacer. Aparte de eso, pues la gente piensa que viene el fin del mundo porque vamos a cambiar de milenio, vamos del año 900 al año 1000, y la iglesia refuerza la idea de eso para poder aprovechar y que muchos nobles pues les den réditos económicos a ellos, igual el pueblo. Luego la simonía, la investidura laica, pues muchos problemas dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese contexto? Bueno, aparte de eso, la primera oleada de las muertes masivas causadas por estas enfermedades, producto de la insalubridad de las regiones y de la proliferación de los vectores, en este caso las ratas. Entonces, vean, el escenario es caótico en este punto. Entonces, la iglesia, muchos de los líderes que, digamos, habían mantenido un régimen en cuanto a su manera de actuar muy apegado a la tradición original del cristianismo, pues entonces ellos dijeron, mira, aquí algo tenemos que hacer porque esto no puede seguir así. O sea, la iglesia ha perdido la razón de ser. Y entonces se embarcan en algo que se denomina reforma. Esta primera reforma se conoce como reforma gregoriana. El nombre tiene que ver con, con algunos papas, especialmente Gregorio VII, era el cardenal, se llamaba Hildebrando, el nombre de él, pero era conocido como Gregorio VII, más adelante conocido también como Gregorio Magno. Pues las ideas de él fueron tomadas en cuenta por el Papa León IX, y resulta que, bueno, estas ideas que él plantea es el llamado Dictatus Papae, siendo ya luego Papa, pues se convierte en el promotor principal de esta idea. Y entonces, ¿qué sucede? Primero, dado que el contexto que tenemos es de crisis, lo primero que hace es darle un poder más palpable a algunas de las órdenes monásticas, o sea, de los monjes. Y es a la orden de San Benedicto, la que se denomina benedictina. Estos trataron de luchar tanto contra el nicolaísmo, la simonimia y la designación de los papas por parte de la élite civil, o sea, por los monarcas. Se oponían ahí, por lo tanto, pues había que cortarlo. Entonces eso implicó una reestructuración interna de la iglesia. Había que reestructurar todo. Entonces, bueno, se están casando los sacerdotes, se siguen casando una buena cantidad de sacerdotes y la iglesia pues no tiene al final control de cómo es que ellos se manejan. Entonces, bueno, parte de la reforma es que si alguien quiere ser sacerdote, tiene que ser célibe, o sea, no puede casarse. Actualmente, por cierto, en el sacerdocio católico, un buen amigo que falleció hoy en diciembre, que era sacerdote, él, igual, lo explicaba muy bien eso, del asunto ¿cómo se llaman estos? El que no se pueden casar, es el célibe. No es un requisito, decía, no es obligatorio, pero sí es un requisito. Entonces yo siempre decía, bueno, pero si es un requisito, entonces es obligatorio. Decía, no, porque a nadie obligan a que sea, pero si alguien quiere tener familia, entonces es mejor que se aparte, que no sea sacerdote. Eso se establece en esta época para tratar de la iglesia controlar tanto la fuga de activos que tenía, el dinero que se le estaba yendo, como también retomar otra vez el control de ciertas zonas en las que las parroquias, pues prácticamente la nobleza era la que la gobernaba. También la venta de la salvación, por ejemplo, que decían, no, bueno, te has portado mal toda la vida, pero si nos entregas tantas monedas de oro, entonces yo hago un documento en el que digo que te has portado bien y eso se lo presenta a Jesús cuando venga.
Entonces, imagínense ese tipo de situaciones. Entonces, eso se fue rectificando con la reforma gregoriana. Aparte de eso, toda la región del cristianismo católico, por eso mismo de los regionalismos, o sea, allá está España, están los asturianos en el norte, los mozárabes en el centro de España, las líneas que venían desde los merovingios y carolingios también que se separan, el Sacro Imperio Romano Germánico, las ideas de los lombardos, las ideas del papado en la iglesia, entonces cada quien jalaba por su lado. Entonces, esta reforma buscaba que todos se uniformaran, que todos tuvieran el mismo tema, que todos manejaran el mismo discurso y la misma formación también dentro de la iglesia. Entonces, a eso es lo que se le conoce como reforma gregoriana. Entonces, acá les va a quedar en el material pues estas ideas así bien puntuales que pues deriva del Papa San Gregorio, perdón, séptimo. Esto es el eh, siglo XI sería, cuando se termina de estabilizar o de implementar más bien. Impone un criterio litúrgico uniforme para todos. Eso significa que a nivel de imagen, a nivel de arte, también todo va a verse igual. Ya no cada quien va a tener una idea diferente. También está el cisma de la iglesia. De aquí se separa por completo la iglesia. Si ya habían problemas desde el siglo VIII con el cristianismo ortodoxo, acá prácticamente se separan, ya no hay tratos entre ellos, hasta aparecen dos papas también, un papa excomulga al otro y así el otro mutuamente, eh, porque hay un desorden, pues había desorden en ese momento. Entonces, Occidente, con el papado en Roma, es el que tiene más trabajo para organizarse. La Iglesia Ortodoxa mantiene la tradición antigua y, bueno, mantiene su capital en la región de Bizancio. Y luego este libro, que es el Dictatus Papae, es básicamente lo que se va a implementar, donde está todas las ideas políticas y religiosas del Papa Gregorio, que con eso se suponía pues la Iglesia debería de conformar pues una mejor cara, un mejor rostro para la cristiandad. El rezo litúrgico coral que aparece acá, y aquí vamos a detenernos un momento con la presentación. Vamos a hacer un corte acá. Eh, por si hay algún problema luego con ¿cómo se llama? Un momento, con los derechos de autor que pide YouTube, les aviso, bueno, no tengo los derechos de la canción, y luego les explico qué vamos a hacer en caso que aparezca un bloqueo por derechos de autor. Pero bien, vamos a trabajar con esto. Bien, pongan atención. Factus est reprende de celos solus, advenientis spiritus vehementis, ubi erat sedentes. Bien, ya han escuchado antes ese tipo de melodía.
¿Sí? Sí, ¿No? ya los he escuchado. Sí, No. en las iglesias, más que Como todo cantos parejas clérigos. en las iglesias. Ujú, la iglesia, muy bien. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, Nicole. Alabanzas, no. ¿Sí es Susana? O sea, no sé, o sea, las alabanzas que cantan en las iglesias. Ajá, sí, son las alabanzas que cantan en la iglesia, pero esas tienen en particular, este tipo tiene en particular un nombre. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Stephanie? ¿Canto gregoriano o es otro? No, muy bien, eso es canto gregoriano. ¿Cómo se llama la reforma? Reforma gregoriana. Correcto. Entonces, los cantos gregorianos es parte de ese criterio litúrgico único para toda la cristiandad católica. O sea, los cantos, las oraciones, los salmos, por ejemplo, debían de ser cantados de esta manera. Y especialmente en los monasterios, los monjes pues se vuelven como muy expertos en esto. Y todas las iglesias ahora van a tener este tipo de cantos como parte eh, de su desarrollo de la música. Eso es los cantos gregorianos. Y bueno, efectivamente, pues son cantos religiosos. Y bueno, tiene que ver con eso la reforma gregoriana. El milenarismo ya lo vimos, vamos a saltarlo por acá. Y vamos a hablar de otra de las cosas que aparecen que tienen que ver también con esto de la reestructuración que la iglesia está haciendo para rectificar ese camino equivocado que llevaba. Y parte es las llamadas rutas de peregrinación, especialmente a la iglesia de Santiago en Compostela. Decimos normalmente Santiago de Compostela. Se pensaba que el apóstol Santiago había hecho un recorrido desde Roma, ese como el que ven ustedes por ahí, hasta llegar a la ciudad de Compostela, en la zona norte de la península ibérica. Y bueno, ahí que fue martirizado y ahí fue enterrado. Entonces, se hace la costumbre y luego se constituye en un método también de la iglesia para que la gente haga peregrinación y haga penitencia, el que si queremos tener, por ejemplo, una dispensa en nuestros pecados, entonces debemos hacer este recorrido, el camino de Santiago. Y debemos ir moviéndonos de pueblo en pueblo. Bueno, aquí hay diferentes lugares desde donde salía, se suponía la ruta. Por ejemplo, esta nace desde Roma, pero otra salía desde Le Puy, desde Celay, desde París, desde Tours, diferentes lugares hasta llegar a Compostela acá. ¿Qué sucedía? Pues la gente iba en carruaje, a caballo, a pie, moviéndose de pueblo en pueblo. Todo eso se establece toda una cultura y todo un estilo también litúrgico alrededor de eso, porque la gente pues buscaba la manera de que ya que Cristo va a venir bueno, va a venir y me va a encontrar en pecado y la iglesia me ha dicho de que si yo hago el camino, entonces yo puedo obtener pues una dispensa en cuanto a toda esa carga pecaminosa que llevo, pues entonces yo voy y hago el camino de Santiago, o sea, camino todavía, camino hoy me hago todo el camino hasta llegar a este lugar. Y al llegar a Compostela, a la catedral, pues entonces se entregaban una ofrenda y se hacía pues el rezo frente a las reliquias del apóstol Santiago. A esto se le llama las rutas de peregrinación. En el cristianismo católico hay algunas pequeñas, acá cerca de nosotros, por ejemplo, no sé, quienes son católicos sabrán, por ejemplo, allá por enero que dicen que la gente ve Esquipulas, y hay que ir a Esquipulas, y hay excursiones a Esquipulas, y tenemos que ir a Esquipulas. Es porque hay una ruta de peregrinación hacia la catedral de Esquipulas. Entonces, eso es pequeñito. Esto es grande, son días y días. Había en el camino diferentes, por ejemplo, posadas en las que la gente podía pasar la noche y el día siguiente retomar el camino, llegar al siguiente pueblo o quedarse en el campo mientras pues avanzaban los días. Siempre se suponía todo esto siendo
penitencia y meditación. Acá un poco del texto de lo que les acabo de mencionar, para que tengan por ahí pues el dato así como bien puntual. Hay un fervor popular alrededor de eso, o sea, la gente piensa que sí le va a ayudar a aliviar su carga pecaminosa y que Jesús cuando venga no los encuentre tan en mal estado, ¿verdad? Entonces había que hacer el camino de Santiago. Esa es la iglesia de periodo románico, no es la iglesia actual que está en el lugar, porque la catedral se fue reconstruyendo y se le fueron agregando elementos góticos. Pero el estilo principal con el que se construye, dado la cantidad de gente, imagínense que llegaba a dar ofrendas, la cantidad de dinero que se acumulaba, pues lograron hacer una iglesia bastante grande, pero de estilo románico. Ese es el estilo románico, es más rectangular y imitando mucho de la arquitectura romana. Por eso que se llama románico, porque intentan imitar todo el arte que se desarrolló durante el Imperio Romano. Esta es la actual Catedral de Santiago de Compostela. Ven que no se parece, me parece mucho, ¿verdad? Salvo el pórtico acá, pues la iglesia cambió. Ese estilo es, de hecho, es ecléptico, porque cuando vino el Renacimiento le hicieron arreglos, cuando vino el Barroco le hicieron arreglos también, y al final, bueno, vino el Gótico, se le agregaron otros datos, otros elementos, perdón, que son datos que podemos leer al hacer una revisión de la imagen. Y bueno, pues la iglesia es una mezcla ahora de estilos. Esto entonces, el camino de Santiago, es rutas de peregrinación. Ahí está el interior, donde está el altar, donde se supone pues está enterrado el apóstol Santiago. Cuando los españoles vienen a América, por cierto, traen este culto. Por eso hay bastante acá en América, en Latinoamérica, hay un culto bastante marcado a Santiago. Acá en nuestro país creo que es en el Chalchuapa, si mal no recuerdo, pues Santiago es el patrono del lugar. Entonces, ese culto también está acá en El Salvador. Bueno, sobre el arte, el carácter religioso del arte, pues ya lo sabemos. Si la situación está así dentro de la religión, entonces es claro que el arte va a desarrollarse de esta manera. Entonces, tanto en escultura, en pintura, vamos a ver que el tema principal, casi único, es la religión. Pero junto con eso, también la situación esta del temor, del miedo, de la idea de que algo nos puede suceder si desobedecemos. Entonces, si antes, como les he venido diciendo, no hay idea del mal, ahora sí va a comenzar a existir. No sé si hay una pregunta. ¿Alguna pregunta? Por mi ¿Dudas? parte, no, licenciado. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Bien. Entonces, les muestro así rapidito algunas de las imágenes, como para que vean que si la situación se las he planteado es un poco caótica, vean las imágenes. Está devorando a una persona. Y acá, esto que ven acá, no es solo la representación de Jesús en medio de un símbolo, digamos, eso se llama mandorla, vamos a hablar de las mandorlas. No es solamente el Jesús que está ahí, que lo está sosteniendo en los ángeles, no. Este es Jesús en el día del juicio. Este es Jesús que viene a juzgar a vivos y muertos, como dice la frase esta popular. Y no popular, no es religiosa, es parte de la liturgia. Y esos que ven alrededor son o los ancianos de los que habla el Apocalipsis o los apóstoles también, algunos de los apóstoles. En otras ocasiones se ponen a los profetas o se ponen a los evangelistas también. Entonces, la idea de Jesús que viene a juzgarnos, es la norma acá. Este se le llama Jesús en majestad, se le llama a este. Se parece bastante al Pantocrator, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Bizancio decía,
el Pantocrator, el Dios creador de todo. Esa era la idea de aquel momento. Pero acá el término más bien es el Cristo en majestad, o sea, Él viene con todo el poder para juzgar a vivos y muertos. Así se presenta en el arte, todo esto que les he comentado de lo caótico que estaba la situación. ¿Comentario? ¿No? Sí, bueno, la reforma de Cluny. La reforma de Cluny también es importante, junto con la reforma del Papa Gregorio, porque esta también va a tener impacto en esta región y pues busca la manera de, si los nobles se están metiendo demasiado, por ejemplo, en la vida por ejemplo, eso del clero, y están pretendiendo que el clero haga lo que ellos dicen, entonces este abad busca apartarlo de la nobleza y del contacto que pudieran tener con la élite del gobierno. ¿Qué es lo que hacen? Se lo llevan entonces a espacios alejados de los burgos, de las ciudades, y en ese lugar pues se supone que estos o los sacerdotes de información o los monjes van a estar en oración y en meditación constante. Y aparte de eso se van a dedicar a copiar, los que son copistas, que tienen la habilidad artesanal de poder pintar, por ejemplo, o los traductores también, los que saben latín, pasar del griego al latín o cualquier otro tipo de las lenguas romances que ya comienzan a tenerse como importantes en la región. Entonces, eso es lo que la reforma de Cluny busca, que la formación y el fin pues, de los religiosos sea el servicio a los demás, pasando por la meditación de cada uno de ellos. Entonces, ¿a qué les enseñaban el trabajo agrícola, el trabajo artesanal también, para que no dependieran de nadie, sino que los monasterios fueran autosuficientes, que ellos trabajaran para su propio alimento y todas las necesidades que tuvieran? Eso es lo que buscaba la reforma de Cluny. Con la idea de Cluny también aparecen modelos de construcción de las iglesias. Las iglesias se convierten en catedrales, ya no son iglesias pequeñas, sino que ahora son grandes. La mayoría de ellas tiene, a la par de la catedral, tienen el monasterio. No sé si han ido a Antigua Guatemala. ¿Quiénes han ido a Antigua Guatemala? ¿Quiénes están por acá? Solo levantenme la mano nada más. Solo levanten la mano nada más. Quiero ver si hay porque pues es creo que hay pocos. Bueno, ya irán, les aseguro, bueno, ojalá, como parte de las cátedras, fíjense, en Historia 4, una de las actividades era una visita guiada a Antigua Guatemala para observar pues, los modelos de las catedrales, de los monasterios, y ahí se ve en esta ciudad, pues entran a las iglesias y casi todas las iglesias tienen a la par un monasterio, ya sea en ruinas o en funciones. La mayoría de hecho están en ruinas, otros se han convertido en museos, pero la idea del monasterio a la par de la iglesia pues tiene que ver con la reforma de Cluny, que se mantuvo durante los siguientes siglos, y bueno, parte de eso viene acá a América con los conquistadores. Acá. Bueno, se hace todo un verdadero imperio monástico, o sea, llegan los monjes, llegan a tener un poder bastante grande, y dentro de ellos siempre hay un abad mayor, digamos el representante de la orden, y ese solamente le debe rendir cuentas al Papa, a nadie más, ni los obispos, ni cardenales, pues se podían meter en lo que él realizaba, porque solo le debían cuentas al Papa nada más. O sea, ese era el poder que tenían ellos en su momento. Esta es, por ejemplo, la orden benedictina, es una de ellas. Estos se caracterizaban por la castidad y la obediencia, aunque algunos de los críticos de esta orden decían que
eran como muy adeptos a la obtención de recursos económicos. Contrario a otra orden que aparece más o menos de esta época, bueno, la de Benedictina aparece un par de siglos antes, durante el periodo prerrománico. Pero la de los franciscanos, por ejemplo, estos hacían un voto de pobreza. Entonces ahí habían conflictos, porque como es que una orden decía que no, o sea, no deberían tener dinero, porque pues hay que pensar en la, eh, ¿cómo se llama? En ofrecer el sacrificio de pobreza, como bien se nombra o se describe en varios de los pasajes bíblicos, y como es que otros, pues buscaban que la nobleza, el pueblo en las aldeas o en los burgos les entregara casi que un impuesto también a ellos. Entonces ellos decían, entre parte de las justificaciones que daban, es que con Jesús había alguien que llevaba las cuentas económicas. O sea, había alguien que recibía dinero cuando les recibían pues algún tipo de apoyo económico. Esa es la figura que, por cierto, en la tradición tiene Judas, que llevaba las cuentas, que compraba lo necesario para los seguidores de Jesús. Y por eso, bueno, ahí ven que la tentación de él es el dinero, ¿verdad? Según la tradición. Y cuando se le representa a él en una escena, siempre tiene o una bolsa de dinero amarrada en el cinto o la tiene en la mano. Es un símbolo de eso, de la riqueza. Entonces, los benedictinos, por un lado, decían, hay que conseguir dinero para poder hacer la obra de Dios. Y los franciscanos, por otro lado, decían, no, necesitamos únicamente pues que Dios nos provea de lo mínimo necesario para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Y esa pues era una lucha que se mantenía por ahí. Para los benedictinos, sin embargo, digamos, parte de lo que ellos seguían era esta regla, ora et labora, ora y trabaja. Esa era como que sería la orden que ellos tenían que seguir. Simplemente tenían que orar y trabajar en función de su propio mantenimiento. Pero en la práctica oraban y gobernaban. O sea, ellos tenían una influencia bastante grande y pues no es que fracasó la reforma esa de Cluny, sino que pues aportó más bien algunos aspectos de interés respecto al ordenamiento que ya se estaba dando, pero no es que lo obedecieron al 100%. A nivel de arte sí es importante porque genera un esquema arquitectónico, por ejemplo, que se va a imitar en los siguientes siglos. Uno de estos aportes es, por ejemplo, las torres campanario que aparecen en este periodo románico. Antes no hay, las campanas se colocaban en una pared cerca de la fachada de la iglesia, pero acá ahora ya hay torres campanario. Entonces, ese, por ejemplo, estructuralmente uno de los cambios que se van a dar. ¿Qué buscaba la reforma de Cluny? Así en resumen, pues separar el poder secular y el espiritual, o sea, los reyes por un lado y la iglesia por otro. Esas dos cosas no se pueden juntar. Quienes quieran ser o actuar como reyes, pues es mejor que se vuelvan reyes, no religiosos. Eso es lo que buscaba que se hiciera. Al mismo tiempo, procurar que los que se formaran como sacerdotes o como monjes, como obispos, tuvieran realmente una vocación de servicio al pueblo, no una de enriquecerse, no una de hacer lo que ellos se les antoje, sino realmente servir al pueblo. Es lo que se supone debieron de hacer desde siempre, pero que se perdió en los últimos siglos a esta fecha. El evangelio debía ser tomado entonces en cuanto a los aspectos morales y a los doctrinales también. No solamente la parte doctrinal, sino habían aspectos morales porque habían que seguir. Las cruzadas, por ejemplo, que se dan, buscaban que esto se realizara, la unificación de la iglesia. Y por eso es que otro aspecto, quizás eso se me escapó decirles con la situación problemática de este momento para la iglesia, es que hay ahora sectas, digamos, dentro del cristianismo católico que tienen un pensamiento diferente. Así como al inicio estaban los nestorianos, por ejemplo, o los arrianistas, que fueron perseguidos pues, por no tener la línea que Roma quería que siguiera el cristianismo en los primeros concilios que se hicieron.
Hubieron otras que se mantuvieron un tanto al margen, pero que ahí estaban y que comenzaban a llevar como un poco fuera de ese camino que la iglesia quería que se tuviera toda la parte conceptual, teológica, pues, alrededor de Cristo. Algunos sí se habían apartado. Entonces, hay una cruzada que se llama la cruzada contra los catares o los albingenses, que se desarrolla en Europa. Fíjense que es la única cruzada que se hizo dentro de Europa. Todo el resto de cruzadas se hicieron hacia el oriente o hacia lugares en donde el cristianismo no gobernaba, porque la idea era recuperar territorio y recuperar tesoros, reliquias sagradas que habían quedado perdidas en esos lugares donde pues culturas consideradas paganas las podían destruir. Entonces, esos los persiguieron en Europa y se los terminaron. Ya vamos a ver, antes que termine la clase, les voy a explicar sobre ellos. Lo otro, pues, promocionar modelos eficaces de comportamiento cristiano. O sea, la idea era que los sacerdotes, que los monjes fueran un ejemplo a seguir, un ejemplo digno, un ejemplo eh, sería religioso, no todo el desorden que se había estado haciendo, no la venta de títulos, no la venta de, eh, de la salvación, o sea, todo eso no, no, lo que se tenía que hacer era pues revisar, ¿cómo se dice? O más bien formar a un sacerdote que fuera de verdad muy fuerte en sus convicciones. Bien, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Dale. Miren, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿O algo no les ha gustado de la clase? Hoy sí escucho mucho silencio. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Van las manitas para arriba diciendo que todo está bien. Bueno, espero que sí. Porque en el examen, si no, ahí vendrán el llanto y crujir de dientes, como está escrito. Bueno, vamos a avanzar. Esta es la cruzada que les mencionaba, la cruzada albingense. Esta sucede en Europa y en la región francesa especialmente. Resulta que se considera una cruzada atípica, o sea, no es común porque pues, se supone que los enemigos estaban afuera de estas regiones, no adentro. Pero esta gente que principalmente eran franceses, que seguían la idea eh, de la pureza, ellos se consideraban puros con respecto al resto de cristianos, porque tenían unas ideas de Jesús y del cristianismo que chocaban un poco con la idea de la iglesia en general. Aparte, cuando se están en crisis, la iglesia está en un proceso de crisis en ese momento, que está intentando a través de las reformas pues, controlar a su gente, a sus obispos y sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con ellos? La idea era pues terminar con este grupo llamados los cátaros, porque según ellos eran herejes. Ellos decían que pues la iglesia debería de ser un ejemplo para la gente, especialmente la gente que es pobre. La iglesia no debería de tener tanta riqueza. O sea, el papado a ellos les resultaba insultante que tuviera tantos recursos económicos en esa región, que vivieran básicamente como reyes, mientras el pueblo vivía de una manera muy precaria. Entonces ellos decían que pues, no debería de suceder eso. Entonces, y acuérdense que los benedictinos son parte de los que manejaban la idea de que la iglesia debería de percibir, digamos, ganancias del proceso que se estaba haciendo. Entonces, como chocaban con el grupo mayoritario, porque el grupo mayoritario sí pensaba que era necesaria la riqueza, pues, que el Papa debería de tener todos los recursos necesarios, igual los obispos y sacerdotes, entonces esto les resultó chocante. Imagínense ahora que apareciera alguien dentro de la iglesia cristiana, voy a decir en general, no voy a decir una denominación,
diciendo que no es necesario la ofrenda ni es necesario el diezmo, porque no es necesario. Le dice, cuando digo, lo estoy diciendo como si yo fuera esa persona. No es necesario ofrendar, no es necesario dar el diezmo. Necesitan simplemente su disposición y ese personaje de ahí arriba para que todo vaya bien. No es necesario el dinero. No, Dios no va a recibir ese dinero. Entonces, esas ideas le resultaron problemáticas a la gente, a la gente de la iglesia, a la élite. Entonces, por criticarlos, por señalar los problemas que tenían, pues los comenzaron a perseguir. Y donde los encontraban, los mataban. Esa era una de las maneras como se perseguía, cómo se eliminaban a los disidentes dentro de la iglesia cristiana. Y entonces resultó que al final los arrinconaron, como decimos, los últimos sobrevivientes se refugiaron en un castillo, en el castillo de Monsegur, y pues ahí hicieron, pues resistieron el sitio. Sitio se le dice cuando los rodean los enemigos y están ahí atacándolos hasta pues, no dejándole que les pase alimento para tratar de desesperarlos y que se debiliten y poder ganarlos. Pues eso sucedió. Ahora bien, ¿qué es lo que pensaba o cuáles eran los pensamientos de los cátaros? Pues primero pensaban que el mundo era dual. El mundo estaba hecho de dos partes y habían eh, dos autores dentro de este mundo. Uno, decían ellos, es el creador de la parte física, este cuerpo que tengo. Y ese creador, ese cuerpo que era imperfecto, había sido creado entonces por alguien que era imperfecto. Y ese personaje que ellos consideraban como creador era pues el demonio. O sea, el cuerpo, esto, mi apariencia física no es de Dios. Eso viene del mal. Y por eso es que hay maldad en el ser humano. Porque físicamente, pues yo respondo más bien, hay impulsos que no son los que me llevarían a la salvación. Sin embargo, reconocían que dentro de ese cuerpo malvado habitaba un espíritu que había sido creado por Dios. O sea, por eso se dice dual. Si recuerdan en la historia 1, las culturas antiguas eran dualistas. Pensaban que el bien y el mal eran necesarios. Es como que les diga, miren, ¿creen ustedes que un pájaro, un águila, va a volar bien si tiene las dos alas del lado derecho? ¿Qué dicen? ¿Vuela bien o no vuela bien? No va a volar bien. Las dos alas de un solo lado. Un avión puede volar con las dos alas del mismo lado. Bueno, depende, ¿verdad? Actualmente depende. Pero en la naturaleza misma nos enseña que si un ave quiere volar, tiene que tener una ala hacia el lado derecho y una ala hacia el lado izquierdo. O sea, una opuesta a la otra. No puede volar si las dos están del mismo lado. Entonces, eso se llama dual. Eso es dualismo. La realidad es dual, entonces. Hay el bien y el mal, y los dos son importantes. Pero a esta fecha, el cristianismo había enseñado durante lo largo de estos 600, 700 años que lleva el cristianismo universal, de haber sido constituido, lo que ha enseñado es que debe prevalecer el bien sobre el mal. Y bueno, de hecho, 1000 años después, en nuestra época, se sigue pensando igual. El bien debe aplacar al mal, debe destruir el mal. El dualismo dentro del cristianismo no existe. Por eso es que siempre hay que trabajar por vencer al demonio, ¿verdad? Y que lo que prevalezca sea la idea cristiana. Pues resulta que esa idea no les parecía correcta a los cátaros. Ellos decían, no, hay dos dimensiones. Una que es carnal y por lo tanto debemos nosotros de castigarla, o sea, debemos de evitar que se alimente de placeres, por ejemplo, y entonces se mortificaban el cuerpo. De manera que, y bueno, y estudiaban las escrituras, se comportaban bien entre ellos, de manera que lo espiritual se fortaleciera. Ese era el pensamiento de los cátaros. Y por eso se denominaban a sí mismos de esta forma. Cátaro significa puro. Ellos se consideraban como seres puros por esa manera de verse, que estaban atacando al cuerpo, que representaban mal y estaban fortaleciendo el espíritu. ¿Se entiende qué era lo que hacían los cátaros? ¿Sí? Sí,
Vale. Tengo aquí, Naomi dice, yo tengo una duda sobre lo anterior del mismo Gregorio. Dice, tiene el calendario gregoriano, ¿verdad? O el Gregorio Magno. El calendario también, sí, antes era otro tipo de conteo del tiempo, pero es en la época de la reforma gregoriana que se hace un cambio en el ordenamiento del tiempo. Ahí es donde aparece el conteo del tiempo como lo conocemos y el conteo del tiempo a partir del año del nacimiento de Jesús. Y así como por cierto, hay un periodo de tiempo, hay unos días que se pierden porque se saltó de un día hasta el futuro para poder hacer que coincidiera luego el manejo del tiempo. Y es el calendario gregoriano que manejamos, pues sí tiene que ver con eso, con la reforma gregoriana. Bien. Aquí una imagen que representa el asedio de los templarios, o más bien los cruzados, hacia los albingenses. Acuérdense que albingense y cátaro es lo mismo, se refiere a lo mismo. Eso se desarrolla entonces en el siglo XIII, esta cruzada en contra de los albingenses. Ya, bueno, ¿qué otras ideas sobre eso mismo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué pasó? El castillo de Monsegur fue el último lugar en el que ellos se refugiaron y al cabo pues, de un tiempo pues no resistieron y pues los mataron a todos y los quemaron. Esa es la triste historia de los cátaros. De hecho se les conoce como los mártires del amor o los mártires de la fe, porque pues ellos no eran malos, realmente eran buenos y señalaban los errores que estaba cometiendo la iglesia, pero pues el ala más fuerte de la iglesia cristiana universal pues, siempre hizo lo mismo, apartar ¿cómo sería? A los que piensan diferente. Solo los ortodoxos no tuvieron digamos, ese problema. ¿Por qué? Porque era una cantidad bastante grande. Básicamente es que se partió en dos la cristiandad. Entonces, mutuamente se hubieran llevado un buen tiempo en guerra si no se hubieran puesto al final de acuerdo. Bien, ya luego fuera de la grabación de la clase, les voy a colocar un video que tiene que ver con los cátaros. Y bueno, aquí comenzamos ya con la parte artística. El contexto siempre nos debe ayudar para entender por qué se construye de esa forma, por qué se hacen imágenes de esa forma. Y especialmente en el románico le dedico un poco más de tiempo porque es un cambio grande el que se está dando. En el gótico vamos a tener un cambio consecuente con este que acabamos de ver, también muy importante. Y luego vamos a tener otro para el Renacimiento. Y luego vendrá otro en el Barroco. O sea, hay cambios que la iglesia va a tener muy fuertes en los siguientes siglos, dado que entra en un proceso de reacomodo con todo lo que ya vieron ustedes, pues que comenzó en este momento. A nivel de arquitectura, pues tenemos que hay edificaciones tanto religiosas como civiles. Los monasterios, como los monasterios los sacan, ¿se acuerdan la reforma, el modelo palatino de construcción del periodo carolingio era que junto al palacio se colocaba la capilla, ¿verdad? O la iglesia y el monasterio. Pero pues acá con la reforma de Cluny dijeron, no, mire, mejor apartémoslos porque estos están influenciando mal a esta gente. Entonces, los monasterios se pasan a ubicar en lugares ahora afuera de la ciudad. No tan así como perdidos en las montañas, como a veces salen en las películas, pero sí alejados digamos, del bullicio y de la mayor parte de las personas. De manera que la gente que estaba dentro, monjes, no se distrajeran con nada del exterior. Luego, ese tipo de edificaciones pues hace que las construcciones dependan bastante del trabajo de la piedra y del material como barro, por ejemplo, el ladrillo de barro, comparado con las iglesias que se hacen en los burgos, porque esas ciudades que llevan mármol, por ejemplo. Pero la idea siempre es
copiar la idea romana. Vamos a encontrar también bóvedas en las iglesias, sobre ellas en algunos casos techumbre también a dos aguas, bóvedas de aristas, arcos fajones, ya le podemos mostrar todos esos. Los contrafuertes que utilizaron los asturianos, pues se vuelven una norma en toda la arquitectura románica. También un tipo de arco aparece, que es el arco ojival, aunque no es lo que vuelve característico el periodo, pero aparece en ese momento. Ya luego cuando se los muestren, verán que se parece, bueno, me parece es justo el mismo que utilizan en el periodo gótico. Se tiene la concepción errónea que el arco ojival es lo que determina si una iglesia es gótica o no, pero no es así, porque el arco aparece en el periodo románico. Entonces hay que ver bien realmente el edificio para saber si es o no gótico o si es o no románico. Bueno, pilares cruciformes y sus derivados. Este es como el tipo de bóvedas que hay. Los transeptos, que son estos lugares en donde se juntan los brazos de la cruz dentro del templo, se vuelven de esta forma, de arista, de crucería de ojiva. Ese es un arco ojival. Para que vean la diferencia, este es un arco de medio punto y este es un arco ojival, como la mitad de la ojiva. Ya van a recordar la ojiva. Bueno, los ábsides de cuarto de esfera, por ejemplo, o anulares. Eso es porque cuando son anulares es porque se puede caminar alrededor del altar. A eso se le llaman ambulatorios. El ambulatorio sirve para caminar alrededor del altar, donde está la reliquia que se venera en esa iglesia. Permite que el peregrino camine alrededor de ella. Esta es una como les decía, de las más populares. Con esta se logra también resolver aquel problema de pasar la parte inferior cuadrada a una superior circular. ¿Se acuerdan en Bizancio el uso de las pechinas, que permitía que la planta cuadrangular del crucero se convirtiera en una circunferencia? Entonces, eso lo vemos también por acá. Los tipos de arcos, pues el arco fajón, este de acá. Eso ya se los había mostrado con el arte asturiano, que les decía es como un costillal a lo largo de toda la bóveda. Sirve para darle fuerza, porque estas iglesias son más altas, son mucho más altas todavía y son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque están tratando de imitar el arte de Roma, de la Roma antigua. Esa es una herencia que les dejó el Imperio Carolingio, ¿verdad? La idea de copiar pues la grandeza del Imperio Romano. Y este es el arco fajón y bueno, este que ven acá, este se llama arco formero. El arco formero, va desde cada uno de los pilares moviéndose, es decir, casi va de arco fajón a arco fajón así, de esta manera. Y entonces van a encontrar que vuelve la estructura más alta, más fuerte también. Porque al ser más alta tienden las fuerzas a empujar hacia afuera de la estructura. Entonces, eso, por cierto, es en la parte interna. En los arcos formeros, los arcos fajones, los pilares internos. En la parte externa, las naves laterales, por ejemplo, sirven para sostener también la nave central. Y todavía en esas paredes, en la parte externa, están los contrafuertes, estos pilares fuertes que sostienen también la estructura. Aquí tenemos un modelo de iglesia, es la iglesia de San Martín de Fromista. Esto es en la región de la actual España, y digamos que es el modelo que se sigue. Vean que tiene torres campanario ahora a la parte de la fachada. La fachada es sencilla, no tiene mucha decoración. Hay ventanas abocinadas, eso significa que son delgadas en la parte externa y anchas en la parte interna para
lograr el efecto de iluminación de todo el interior. Tiene la bóveda, no, bueno, la bóveda está sobre la nave, sería la cúpula, eso es la cúpula. Tienen una cúpula, es esa que ven acá, donde también hay ventanas que iluminan esa sección. Entonces, ese es el modelo, digamos, como generalizado que se va a tener. Claro, esta es una iglesia pequeña. Aunque veamos, nos parezca mucho más grande que la que hemos estado viendo, esta todavía es pequeña, porque las que son las construcciones catedralicias se vuelven muy grandes. Porque pues la idea es que mientras más grande, mejor representan la grandeza de Dios. Estos son ejemplos de algunos elementos decorativos y funcionales que tienen. Este es de San Clemente de Taúl y eso se la voy a mostrar luego para la próxima semana, porque no nos da tiempo. Pero San Clemente de Taúl es una iglesia que es un poco, bueno, es rural. De hecho, en la actualidad todavía sigue siendo una zona residencial, la que ha crecido alrededor de ella. No es muy pública. Por lo que he visto, por ejemplo, esos recorridos, como les he mostrado en otras ocasiones de Google Earth, no deja ver algunas zonas en las cercanas a las iglesias, porque son zonas residenciales. Pero, pues, en su momento, estas iglesias estaban apartadas de las principales. Recuerden, la idea es que se aparten de manera que se alejen de la influencia de los reyes. Este es un modelo dentro de esas mismas iglesias. Es un modelo, especialmente las catedrales, tienen esta forma. Y esto tiene tiene una simbología. Acuérdense que el cabecero, en este caso, el ábside del cabecero está apuntando hacia donde sale el sol. Ya saben ustedes por qué, ¿verdad? Luego, el pórtico de entrada está apuntando hacia el ocaso, oculta el sol. El lado norte tiende más bien va a representar lo frío y lo oscuro, como si fuese, digamos, la oscuridad. Y el lado sur, lo optimista y lo cálido. Entonces, los temas que son más como de castigo, por ejemplo, se ubican en esta zona. Y los que son más de reivindicación, digamos, de amor, como que el término que se ocupa, están hacia el sur. Ese es un simbolismo que se maneja dentro de estas iglesias. Otro simbolismo es esto que ven acá. Estas secciones, hay tres. El ábside, eso simboliza lo divino. Y a este lugar solamente tienen acceso los sacerdotes, los obispos, en las catedrales mucho más grandes, como la de San Pedro en Roma, el Papa. Y bueno, los más cercanos a él, esos tienen como la posibilidad de estar acá. Me refiero dentro del oficio religioso, porque si es una iglesia de peregrinación, entonces sí, las personas pueden caminar aquí alrededor, pero nunca entrar acá al altar, solo caminar alrededor. Esto entonces simboliza lo divino. El segundo punto es esto se llama crucero, transepto, otro término. Este es un espacio de tránsito, es un lugar que nos ayuda a llegar hacia lo divino. Y esta parte de acá simboliza el mundo terrenal. Acá está, digamos, todo lo que está presente en nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos está acá. Cuando morimos, entonces nos movemos, hacemos un tránsito hacia llegar a lo divino, siempre y cuando nos hayamos comportado bien, ¿verdad? Durante toda nuestra existencia. Hay registros que, dada esa simbología de las iglesias, cuando habían eventos públicos donde la gente tenía que asistir, en esta sección era donde estaba el pueblo. Ya, digamos, la gente común estaba acá. En el transepto, que serían los brazos, estaba la nobleza. Y acá arriba únicamente el sacerdote y en algunos casos el rey. Y la reina, bueno, eventualmente también acá. ¿Se entiende esa simbología? ¿Sí?
Sí, sí, se entiende bastante. De hecho, me recuerda a la iglesia de Santa Ana, que tiene la misma forma en cruz. Ujú. Esa de hecho es neogótica. El modelo de la planta arquitectónica es de este periodo románico, pero con las aplicaciones ya de construcción neogótica. Bien, ese por cierto, el esquema este de cruz, como lo ven ahí, que pues, es una cruz básicamente, es el de la iglesia de Santiago de Compostela. Es la principal iglesia de peregrinación en este momento. Bien, ¿qué otros elementos? Pues de Santiago de Compostela tenemos el transepto. Acuérdense, transepto o crucero son dos términos correctos para nombrar esta sección de la iglesia, es donde se cruzan los brazos de la cruz. Bueno, aquí tenemos estos que son absidiolos, servían para poder realizar oficios religiosos pequeños en cada uno de ellos. O sea, se podía hacer una celebración religiosa por acá, otra por acá, dentro de los absidiolos que están en los brazos de la cruz. Estas son, algunas son sacristías, otros son lugares donde se guardaban también reliquias. Bien, y me voy a quedar por acá. Vamos a ver lo de las portadas la próxima semana. Voy a tener la grabación, pero pues fuera de la grabación, igual si hay preguntas, ustedes me las hacen. Así que queda abierto por si hay alguna pregunta, uno por